Paz de Cristo, hola a todos. Esto es un podcast que estamos iniciando. Me da mucho gusto saludarles y pues que sean parte de esta plática, de esta conversación que vamos a tener. Mi nombre es David Uribe y yo soy Josué. Él me está acompañando aquí. Nos vamos a estar viendo seguido, nosotros dos con ustedes, pero va a ser un gustazo. Esta plática, nuestro plan es que sea siempre con base a las escrituras, estar informándonos lo más posible de temas muy interesantes y recuperar en ese sentido todo lo que el Señor tiene para hablarnos, que no es poco, en sus escrituras. José, me gustaría que saludaras a la gente. Bueno, pues mi nombre es José, es un placer saludarles. Es un placer poder estar compartiendo tiempo con ustedes y con mi hermano David. Como dijo él, vamos a estar compartiendo unos puntos que se nos han hecho muy, muy, muy interesantes dentro de lo que son las escrituras, porque sabemos que, bueno, en lo personal, y yo sé que David también se siente de la misma manera, muchas veces nos toca estar en conversaciones muy, muy interesantes, donde salen puntos muy, muy interesantes y quisiéramos tener una manera de poder, compartir todos esos puntos que salen en medio de una conversación. Así que muchísimas gracias, David, por haberme invitado. No, hombre, y gracias también a ti. De hecho, a Josué le planteé la meta del podcast y es esa misma, justamente la que acaba de decir. Hay charlas, pláticas muy interesantes, muy bonitas, que a lo mejor uno no participa en ellas, estás así como escuchando, pero te edifican un montón. Nuestra idea no es decir que a lo mejor tengamos todo en nuestras manos, un conocimiento muy amplio sobre el tema, pero sí iniciar una charla muy edificante con ustedes y al mismo tiempo entre nosotros, pláticas que pues en un cristiano deben de ser las que siempre hay que estar proponiendo, siempre hay que estar teniendo. Y dado a eso, pues el nombre del podcast le hemos puesto Compartiendo el Pan. Falta el pan, pero esta vez, pero pronto lo vamos a tener. Y con ese panecito, pues ahí sí ya estar en la dinámica de compartir el pan tal cual como los primeros cristianos lo hacían. Por el templo, por las casas, no cesaban de hablar de Jesús, de predicar el evangelio, de orar y compartir el pan, que era la dinámica de estar así juntos. De poder estar conviviendo, ¿ah? Sí, de poder estar conviviendo. Entonces, bueno, en esta ocasión queremos iniciar con un tema interesante para nosotros que estuvimos viendo. Queremos iniciar simplemente hablando de un personaje que en este caso quedamos que es Boaz, el personaje que está en el libro de Ruth. Y Josué, pues me gustaría que nos introdujeras un poco al tema y al libro, quizás lo necesario de Ruth para entender esto. Ok, pues lo que sería el libro de Ruth es un libro bastante corto. Son nomás 4 capítulos donde vamos a estar metiéndonos a lo que sería su historia y cómo fue escrito y cómo se fue preparando por obra del Señor para poder estar compartiendo mensajes muy, muy interesantes. De hecho, Boaz se podría considerar un personaje menor dado a los otros 2 personajes que son casi punto principal del libro, ¿no? Pues Boaz está dentro de lo que sería nomás mencionado en Ruth y un poquito en Crónicas. Pero en sí el libro de Ruth comienza con la historia de Noemí, ¿verdad? Comienza con la historia de Noemí, cómo su esposo muere, cómo ella tiene 2 hijos y terminan muriendo y queda Noemí sola con sus 2 nueras. Queda Noemí sola con sus 2 nueras y decide decide regresar a su tierra natal. Decide regresar con su familia, con las costumbres que ella conoce y decide decirle a sus 2 nueras, ¿no? ¿Saben qué? Pues ustedes están jóvenes, están pues casi en su tierra. Se les da la oportunidad de que no se queden conmigo en mi dolor, ¿no? Pueden irse. Sí. Una de las nueras toma su palabra y desaparece,
Pero Ruth ahí utiliza las palabras o los versos que son matrimonio. muy comunes, sí, ¿verdad? Tu pueblo típica. será mi pueblo y Sí. tu Dios será mi Dios. Y sigue a Luego Noemí. llega el del lazo y lo Sí. pone. No, ya es otras cosas. Sí, ya. ¿Qué recuerdos? Pues Ruth sigue a Noemí y ahí se desenlaza más bien la historia ya estando en la tierra natal con Noemí. Ahí es donde ya sale Boaz, se introduce Boaz, que muy curiosamente pues es hijo de lo que son sus padres, el hombre Salmón y Rahab, que es la prostituta que ayuda, de hecho, a los espías israelitas de Josué. Así que ahí ya vamos viendo una conexión con lo que son Muy los interesante. gentiles, ¿verdad? Sí. De hecho, Ruth es gentil, es moabita, entra en el plan de una familia que adora a Jehová, por así decirlo, hebraica. Y cuando ya se ve en escena cómo vos, siendo el hombre justo que es, proviene también de Rahab, la que ayudó a los espías en Jericó. Uh-huh. Pues este libro no es el típico relato judío que un fariseo leería bien a gusto, por ejemplo, en tiempos de Jesús. Hay mucho gentil allí, ¿no? Hay mucho samaritano. Y está muy interesante lo que... Hay muchas cosas que como que lo sacarían a uno de onda, sí. de su lugar, porque ahora, para empezar, estamos diciendo, el libro de Ruth. Ruth, para empezar, como dices tú, era moabita. Uh-huh. O sea, yo creo hasta poder mencionar, Ruth está dentro de las escrituras judías en ese entonces, así como que, ese libro, ese ni lo leas. Ándale, sí es cierto. Ajá. Por tanta interacción de gentiles allí en la historia, pero no olvidar que detrás de todos esos gentiles, o más bien después de todos esos gentiles, viene David. Uh-huh. Así es. Así es, ¿no? Pues sí. Hay algo que está muy padre dentro del libro. Pues ya después de que se mueven, conocen a Boaz. Noemí está tratando de instruir a Ruth dentro de toda esta nueva cultura. Pero lo padre del libro es de que dentro de los 4 capítulos se divide casi a la mitad, ¿no? Los primeros 2 capítulos tienen que ver con el sufrimiento de Noemí, donde termina cambiando su nombre, me parece que a Mara, ¿no? Que significa como angustia o dolor. Angustia y dolor, sí. Y al final termina con un acto de redención donde ahora Noemí está totalmente llena de gozo una vez más. Pero siento como que me estoy adelantando un poquito. Está perfectísimo. Está muy bien porque el libro, así con esa simetría bastante interesante también, que haya 2 capítulos, ¿no? De la historia de Noemí y 2 capítulos ya de Ruth, Boaz y la redención de Noemí, por así decirlo. Uh-huh. Pues apuntan lo que vamos a nosotros a estar comentando de cómo es el plan perfecto de Dios dentro de todo el libro. Así es. Sí. O sea, es imposible no tocar el tema de la soberanía de Dios dentro del relato de Ruth. Uh-huh. Aunque uno vaya iniciando, leyendo, porque parece que todo es un drama que no tiene final, parece que todo es una novelota así de esas que venderían mucho, sí. Es que tendría un buen rating, pero detrás de todo está la solución de Dios, está el plan perfecto de Dios, y una muestra es cómo el libro está simétrico. Ajá. 2 para acá, 2 para allá. Pareciera que la historia va hacia un punto, pero pum, da el cambio y hay otra historia completamente diferente que se desarrolla después. Sí. Entonces, esto es un gran punto. Ya nos adelantamos con que hay descendencia de David en este plan, en todo este evento, pero definitivamente hay mucho que contar. Por ejemplo, ya lo que estás diciendo de cómo empieza la historia de Noemí, a mí lo que me llama mucho la atención es que Noemí, aún a pesar de su dolor, ella emprende un camino que la lleve a tener esperanza, a poderse recuperar del problema en el que está. Uh-huh.
y que Ruth decida quedarse con ella, a diferencia de Orfa, su otra nuera, que decide regresar a casa de sus padres. Sí. Lo cual es interesante, ¿no? Ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Está muy, muy interesante la conexión entre esas dos personas porque es la suegra y es la nuera. Así es. De aquí debería de haber mucho conflicto, decir, sí. No, pues váyanse. Pues nos vamos los dos. No la debe ni la teme Ruth con Noemí, ni Noemí con Ruth, ni con Orfa. Lo común es que hubiera existido la actitud de Orfa. O sea, cualquiera pensaría, pues, cada quien por su lado. Aquí ya se nos murió Malón y Kelión. Lo único que nos conectaba. Era lo único que nos conectaba, pues, bye. Pero no, Ruth se queda. Es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, así que cabe relatar mucho lo que sería la actitud de Noemí en esos casos, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que es, como lo estás mencionando, ¿no? Todo el hecho de que Noemí no nomás se le acabó casi pues sus hijos y su esposo y se derrumbó su mundo y ahí quedó y dijo, no, pues yo aquí me quedo ya, ¿a qué regreso? Sino que dijo, ¿sabes qué? Voy a regresar a mi tierra, ¿no? Se mueve, pues ahí ya se ve cómo se empieza a mover la mano de Dios en sus propósitos. Sí. Uno de los versículos que me gustó mucho de los primeros capítulos, lo que sería el capítulo 2 y versículo 3, ya hablando de que esta Ruth decide, ¿sabes qué? Déjame, yo voy a buscar alimento para ti y para mí, hablando de Noemí. Dice, déjame, voy a ir a buscar alimento. Voy a ir a recoger espigas a ver quién tiene misericordia de mí. O creo que creo que Noemí le dice, a ver, quién se agrada de ti o a quién le caes bien, pues casi, ¿no? Sí. Y dice la Biblia, dio la casualidad, ¿no? Dio la gran casualidad de que Ruth estaba trabajando o estaba recogiendo espigas dentro de la tierra de Booz, ¿ah? Sí. Como entre tanto, o sea, tanta tierra en tantas coincidencias, va terminando Ruth trabajando en la tierra de Booz, ¿verdad? El pariente más cercano, o uno de los más cercanos a Noemí, que podía solucionar el problema de las dos. Sí. ¿Verdad? O sea, ahí se ve la soberanía y los planes del Señor, ¿verdad? Así es. Incluso Noemí en el versículo 20 del mismo capítulo dice, Dios no ha dejado de mostrar su amor, ¿verdad? En cuando llega Ruth y le dice... Y que es una de las únicas dos veces que el libro de Ruth menciona a Dios. Sí, ajá. Dios no ha dejado de mostrar su amor, que es una frase bastante interesante. Sí, Dios no ha dejado de mostrar su amor aún, y lo dice después de que esta Ruth le dice, me topé a este hombre, estaba trabajando en la tierra de este hombre, y dice, el Señor no ha dejado de mostrar su amor. Ajá. Porque ha encontrado, nos ha dado de comer y hemos encontrado a uno de mis parientes más cercanos. Ahora, ellas se aferran, como trato de decir yo, Noemí se sostiene en el propósito de Dios, en el hecho de que hay esperanza, siguiendo por un camino, pero teniendo a Dios de su lado. Uh-huh. Ruth adquiere como ese entendimiento, y es cuando en el famoso versículo 16 que decíamos hace rato del matrimonio, le dice que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y va con Noemí. Ahora, Noemí es esa personaje que con el que me identifico de repente, que no sabe ni qué onda. Vamos a ver qué pasa, pero me sostengo en Dios y algo bueno tiene que salir. Ajá. Y Ruth es la persona, pues, no necia, sino más bien sabia, que trata de también discernir la voluntad de Dios, que ve a alguien con esa convicción y bueno, pues sí, me voy contigo, sí. Vámonos, le damos para adelante. Y el resultado es ese, que pareciera que es una casualidad para cualquier otra persona, pero qué gran casualidad el hecho de que llegara al punto donde justamente estaría el pariente que redimiría la situación de Noemí y de Ruth también. Uh-huh. Y ahora, me gusta mucho que ellas, por ejemplo, la respuesta de Noemí es decir, voy a
vamos a tener alimento si vas a algún lugar a buscar espigas y eso, porque era una ley de Levítico. Sí. Que al extranjero, al que no tenía, a la viuda, al huérfano, al que no tuviera bienes, si tú eras terrateniente, estabas trabajando, tenías cultivos y eso, lo que te sobre no lo recoges. Déjalo allí para que llegue alguien necesitado y lo pueda agarrar y tener alimento. Sí. Ellas, pues con esa ley de Dios, con esa gracia de parte de Dios para los huérfanos, viudas y extranjeros, se sostienen para tener alguna esperanza, mínimo comer, y oh sorpresa, algo que el Señor ya había dispuesto con anterioridad, con su justicia, con su amor, con su misericordia, fue el camino para que ellas descubrieran una voluntad de salvación, de redención en vos. Sí, de hecho, qué bueno que lo traes, porque yo sé que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero ¿cómo ahí, o sea, si fuéramos, vamos a ponernos en esa situación, ¿no? Si fuéramos nosotros parte del pueblo de Moab, si nosotros estuviéramos en el lugar de Ruth, nosotros no conoceríamos esa ley, ¿verdad? Tienes razón. No sabríamos, sí. Los que son dueños de su propia tierra, según la ley levítica, dice, no cegarás hasta el último rincón de ella, o sea, ni las mismas esquinas podías cegar. Sí. Y dice, y no espigarás tu tierra ya cegada, para que, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios, digo, ¿verdad? En Levíticos 19. O sea que Noemí era la que sabía, Noemí era la que estaba dirigiendo y enseñándole a Ruth cómo vivir ahora fuera de sus viejas costumbres, fuera de sus ídolos, fuera del pueblo que ella antes conocía. Ahora está viniendo al pueblo de Dios que tiene una nueva costumbre, que debería estarse fundada en compasión y en amor, y va conociendo, que yo puedo ir a agarrar comida o debería de encontrar comida en una tierra de un judío, ¿verdad? En ese ámbito. Una costumbre, es cierto, de misericordia. O sea, el hecho de que Ruth haya dicho, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ella estaba ya entendiendo de qué va el Dios de Noemí. O sea, cuál era la identidad del Dios de Noemí. Y Noemí, que en este caso es una guía espiritual buenísima, le hace todavía descubrir más la gracia de Dios con esta ley, y a través de esa ley, pues tener todavía aún un mayor resultado. Sí, lo cual nos habla, ¿verdad? Bastante, y como que nos confronta poquito, nos debería de confrontar poquito como cristianos, ¿no? Ya redimidos, de decir, Noemí fue básicamente el ejemplo del Dios de Israel para Ruth en su tierra de Moab. Sí. Nosotros deberíamos ser el ejemplo de Jesucristo en la tierra donde estemos. Sí. Y nosotros deberíamos de irle enseñando a las demás personas, a las que van acerca de nosotros, los que se van añadiendo a nuestra iglesia, las personas con las que trabajamos. Este es el Dios al que yo sirvo. Buenísimo. Y hay mucha ley, mucha justicia de misericordia de Dios como para mostrar. Sí. Y o sea, la voluntad de Dios podría ser mostrando simplemente cómo es el reino de Dios. Esa persona, aquella extranjera de la gracia de Dios, al descubrir esa misericordia de Dios, un resultado mayor va a tener él solo. Ajá. O sea, ¿cuántas veces a lo mejor el testimonio de muchos visitantes de la iglesia, amigos, será de que nomás llegaron por invitación de algún hermano, de algún amigo, llegaron a ese punto y de allí su camino con Dios fue entre ellos, personal. Sí. No tuvo que estar Noemí a lo mejor diciéndole, y vas a acercarte aquí, allá, allá, y todo pasito por pasito. Simplemente la dirigió a donde era necesario. Con base y sustento en una ley de misericordia de Dios. Ok, eso sí nos confronta a la iglesia de qué tanto podemos nosotros tener la posibilidad o hemos hallado esa posibilidad de dirigir a alguien al paso básico, al primer pasito para descubrir la gracia y la misericordia de Dios, y de allí una historia de nuestro amigo, de nuestra visita, empieza cuando ellos ya, wow, resulta que tienen un resultado mayor,
una evidencia todavía súper más grande de lo que se imaginaban de quién es Dios para sus vidas. Sí. Qué loco porque, como dices tú, se les empuja nomás a poder conocer lo más básico, ¿verdad? O sea, de que no es de que se ora el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. No, es de que es una conversación. Tienes que enfocarte en lo que de verdad importa, ¿verdad? Estás hablando con aquel que te amó, ¿verdad? Estás haciendo algo para aquel que te está, o sea, si vas a servir, hazlo por amor a él, ¿verdad? No por salvación, sino que porque eres salvo, lo vas a hacer poco a poco, ¿verdad? Así es. Es de ir transformando poquito a poquito de lo que debería de ser, ¿verdad? Y con algo que es meramente de Dios. O sea, Noemí hizo uso en la voluntad de Dios de una tradición, de una ley que se le atribuye única y exclusivamente a Dios, dada al pueblo de Israel. Uh-huh. Ahora, esto nos daría a lo mejor a nosotros una gran lección de cómo no se necesita cambiar el medio de conocimiento de Dios. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, si Noemí hubiera dicho, necesito que Ruth me ayude a tener sustento en la casa, pero ella no va a compartir mis tradiciones judías, hebraicas. Sí. Le voy a proponer que me ayude, pero conforme a sus tradiciones moabitas. Sí. Noemí la dirigió a tener una tradición judaica, porque aparte pues estaban ya en un lugar que requería eso, pero no, por así decirlo, no vendió sin distorsionarlo, la justicia, no distorsionó, buena palabra, la justicia de Dios y la ley de Dios para que tuvieran favor, para hacer su propio camino de bendición. Ajá. Allí es un gran punto, porque también la iglesia necesita acercar a la gente a la gracia y al camino de descubrimiento de Dios, pero sin cambiar lo que es la justicia de Dios, la esencia. Y es allí donde van a ellos descubrir verdaderamente lo más excelente que es Dios, ¿no? Así es. De hecho, hablando del carácter, ¿no?, de Noemí, vos también representa mucho, o sea, ese mismo carácter. Sí. Porque lo ves entrando, ¿no?, a la escena. Ruth está agarrando las espigas y llega este hombre, ¿no? Llega Boaz. Y lo primero que dice es, la primera línea de diálogo, se le puede decir, que tiene Boaz es: Jehová con ustedes, o Jehová los bendiga, a sus empleados y sus empleados. Dios te bendiga a ti también. Paz de Cristo. Paz de Cristo, sí. O sea, con ese amor, o sea, te lo mencionaba, sus empleados se le ven que, o bueno, yo así lo leí, ¿no? Dentro de ese diálogo se veía el amor y el respeto que se le tenía a Boaz, ¿verdad? Sí. Se leía que no, este hombre es hombre justo, y no nomás llegó a decirnos, no, pues, vas de Cristo, con una cara fea así, ¿no? Sino con gusto le dijeron, pues qué bueno que aquí estás. Sí. Así que a mí me parece, me recalcó mucho, porque digo, son ejemplos de lo que nosotros deberíamos de ser, ¿verdad? Claro. Dentro de una de las notas que estaba leyendo decía, ¿quién eres tú en tu trabajo? No nomás eres cristiano el domingo y en la iglesia, ¿no? Pero ¿quién eres el lunes? Sí. Llegas con esa misma actitud y con ese mismo amor, compasión, y decir, Dios los bendiga. Como líder, como sí, como jefe. Llegas como el líder, y tu gente o tus trabajadores o tus compañeros de trabajo te respetan como esa persona que eres tú el domingo, o saben que tú eres muy diferente los lunes, uh-huh. Porque la gran mayoría de nosotros no trabajamos o tenemos un trabajo donde pueda que se nos olvide, ¿verdad? Sí. que el día pasado yo estuve alabando al Señor y se me olvidan las leyes de que el día pasado, o los preceptos, o el amor, o la compasión de los cuales yo cantaba el día pasado, ¿verdad? Sí. Y me convierto en una persona muy diferente. Pero vos no lo hizo, ¿verdad? Vos eras respetado, por ser ese siervo de Dios, y de esa misma manera nosotros deberíamos de poder ser personas
no que exigen respeto, sino que se lo ganan. Así es. Por la persona que eres. Por la integridad. Miraban que vos no era cuento, o sea, saludaba en el nombre de Jehová, porque él lo vivía, era el deseo de él que también sus siervos lo tuvieran, por eso su liderazgo era bien fundamentado, bien hecho, con amor, con gracia hacia ellos. Entonces, es un gran punto. Ahora, qué bueno que dices ahora el hecho de que estos personajes nos van dando como pistas. Sí. Como quiénes son, quiénes podrían representar para nosotros, ¿no? Y buscando los significados de los nombres, ahorita comentábamos los significados de los nombres, que me decías tú, el de voz, por ejemplo, ¿qué significado era? Voz, significaba fuerza, o fuerza en él. Ajá. Fuerza en él. Luego, Noemí significa gracia, gracia, por lo que estaba observando aquí en algunos diccionarios. Y luego Ruth significa... compasión o amigo compasivo. Amigo compasivo, puede ser esas dos unidas, pero también o amigo o compasión, por separado, es según la raíz hebraica de donde se está sacando. Ahora, es muy bonito cómo cada personaje está acorde. Sí. A su nombre, es interesante. Desde Malón y Kelión, sí, que tenían nombres bien bárbaros, bien feitos, los nombres tenían un significado feíto y terminan mal. Desde ellos se ve como una disposición del hombre hacia Dios y un deseo de Dios hacia el hombre. O sea, Malón y Kelión tuvieron esos nombres y prácticamente sobre sus vidas significó el nombre que se les puso. Entonces, allí hubo una tragedia y acorde al nombre que traían ellos, pero una Noemí que a lo mejor vivió la misma tragedia tenía un nombre diferente y su nombre significado de gracia apuntó a que ella como personaje, a mí pues lo vuelvo a repetir porque me impresiona. Y es muy típico de mujeres cristianas, que se aferró, se mantuvo así en la brecha, tuvo esperanza hasta el momento, hasta el último momento. Y es donde puedes ver cómo la gracia sostiene en este caso. La gracia dirige, la gracia te ayuda, la gracia te hace líder de una gran historia y al mismo tiempo directora o guía espiritual, a pesar de no tener una vista tan amplia como Dios, pero tú mínimo teniendo esperanza en el camino. Así es. Teniendo grandes resultados. Y luego Ruth, con esto de compasión, a mí yo la veo como el centro de todo el relato. El nombre del libro lo lleva, ella es gentil. Uno ve a Ruth como, ¿ahora qué va a pasar con Ruth? Ruth está como entre la espada y la pared. Parece que un movimiento en falso de Ruth podría tener un posible gran problema. Si Ruth no hubiera estado con Noemí, pues no se ve la gracia en el relato de Noemí, pero Noemí tuvo el resultado de Ruth, sí. Se mantuvo, también ella estuvo con ella. Pero el punto es que en todas las decisiones de Ruth hubo compasión. Tanto de Boaz como de Noemí. Ruth pudo haber tenido muchas decisiones que tomar, pero lo que sí tuvo, más que nadie en todos los personajes de aquí, fue compasión. Noemí, su carácter lo afinó como suegra, no tuvo ninguna discusión y se la llevó bien por amor a Ruth, por compasión también de ella, así como Ruth quiso estar fielmente con ella. Y Boaz, pues una vez logrando entender la situación, también tuvo compasión de Noemí. Y aquí el nombre de Boaz, como tú lo decías, pues siendo fuerte, también apunta al personaje que es él. Sí. El carácter de jefe, de líder, de algunas tradiciones dicen que a lo mejor era juez de ahí de Belén. Y también algunas tradiciones judías y también el hecho de que pues fuera un familiar que pudiera redimir la situación de Noemí y de Ruth, pues le daba esa potencia, esa capacidad de poder ayudar como ningún otro. Y el punto de compasión era Ruth. Fue la que mandó Noemí allá a que pusiera bonita la carita para impresionar y todo. Y tuvo compasión. No sé qué opinas tú de esto, algo que puedas... Pues
así como tú lo estás mencionando, ¿no? Que tuvo Ruth compasión de los dos, de los dos lugares, ¿no? Noemí enseñándole con gracia y con amor, diciéndole, no, pues ve a hacer esto, o hace esto, dirigiéndola. Y vos, no solamente siguiendo la ley, sino trayendo el espíritu, manifestando el espíritu de la ley, ¿no? Vimos que le daba de comer a Ruth, le daba chance de ir a agarrar agua, le decía a los segadores, pues tírale más alimento para que se lleve ella. O sea, cosas que no eran enteramente necesarias, pero que la vio con mucha compasión como para poder, brindarle la mano, ¿verdad? Sí. Muchas veces, o no sé si te ha tocado, a mí me ha tocado escucharlo mucho con las personas que trabajo que vienen de otro país o que emigraron para aquí, para Estados Unidos. Que dicen es que las cosas son un poquito más difíciles y pues sí, obviamente no tienen otro idioma que no conocen, otras costumbres, no saben a dónde ir o dónde estoy, no saben nada y se encuentran pues en el mismo lugar que Ruth, ¿no? O sea, pues no sé qué hacer. Uh-huh. Excepto que no tienen a Noemí, no tienen a Boaz, y se sienten un poco pues sí, así como que no saben qué hacer o qué decir o qué es lo que tienen que hacer. Y en sí lo veo así como que las personas que llegan a poder visitarnos dentro de nuestras células, dentro de nuestras, así como nuestros grupos pequeños, dentro de los servicios que pueden ir a la iglesia o dentro de nuestro propio trabajo, se necesita aquellas personas con compasión que estén dispuestas a enseñarle a la nueva persona a vivir en una nueva cultura, ¿verdad? Nosotros en nuestra vieja naturaleza conocíamos cosas del mundo, fiestas del mundo, qué se podía hacer, qué se podía decir, qué se tenía que decir, cómo deberías de pensar y cosas así. Tenías una cultura muy diferente, ¿verdad? Sí. Pero ahora necesitas a alguien que te guíe a la cultura de Dios, ¿verdad? Los principios de Dios. Uh-huh. A veces duramos mucho tiempo ya en la iglesia y se nos hace una cultura que o sea, natural a nosotros de poder entenderla, pero pueda que digamos, no, pues es que esta persona no sé por qué no lo entiende, por qué no hace esto, por qué hace esto y el otro, y se nos olvida, pues nosotros así también estábamos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es un mensaje siempre principal, especialmente en Efesios, ¿no? Que dice, así como ustedes estaban, ¿no? En Efesios 2. Ya vienen, chiquitos, sí. 2, 1 y 2, ¿no? Sí, así como ustedes estaban. Sí, es cierto. Es importantísimo recordar, por la gracia somos salvos, y necesitan ir enseñando porque ustedes también venían de esas costumbres. Ustedes también venían de esas raíces y no es fácil nomás, ¡pum!, cambio y ya, ¿verdad? Uh-huh. Necesitas esa compasión y ese amor que te impulse y te dirija hacia donde tienes que estar. Ahora, el cristiano muchas veces está en esta posición tipo Noemí, que es el que debe de aferrarse, sustentarse en la gracia de Dios, al mismo tiempo que dirigir a otros uh-huh. hacia la esperanza, hacia la gracia, hacia el resultado que siempre será bueno, agradable y perfecto en Cristo, a una Ruth que necesita esa compasión y otras veces podrá ser el boss de sus vidas. Sí. Pero uno tiene que entender que no es ningún complejo de superioridad cristiano el que uno debe de adoptar, como decir, yo soy, si no fuera por mí, no serías tú alguien que conociera el evangelio, o yo tengo que ser el mejor vestido, tengo que ser el que más conozca, tengo que ser el que más en lenguas hable, como pensaban los corintios, para impresionar a la gente y que digan, tiene gran autoridad y es respetable. Eso sería como tratar de obligar, como decías tú hace rato, vos como un boss que tratas de obligar a la gente a que le tengan respeto, a que lo vean admirable, a que sea líder, pero nomás hacía fuerzas porque tiene tantas cualidades. Sí. No, vos tenía todas esas virtudes, pero él se acercaba compasivamente. Él era humilde. Era humilde. Él, si miró a Ruth que estaba en esa posición, no se esperó a lo mejor hasta
hasta que Ruth tuviera una actitud humillante delante de él, que le dijera, oh, que no sé qué, y que le rogara tantos días, tantas semanas, uy, qué impresionante eres, como muchas veces quisiéramos ser alabados para ya ahora sí extender la mano. Ajá. Ruth casi, porque se lo recomendó Noemí, fue y preguntó, pero Boaz era alguien que ya conocía la ley levítica y ya en él estaba dejarle esas espigas que sobraban. Y una vez que preguntó Ruth, a él le toca el corazón y dice, no, mija, usted hasta agarre de sobra. Le voy a decir a mis siervos que voy a dejar ahí cosas. O más bien él lo hizo con sus siervos, les dijo que dejara cosas de más, que pudiera ella agarrar. Pero eso es un tipo de imagen de liderazgo espiritual, de liderazgo de carácter, que nos hace ver que aunque el cristiano esté realmente capacitado por la gracia y el poder de Dios, es alguien que en esencia debe de ser compasivo. Ajá. Con las personas en posición de Ruth, Sí. que andan por allí tratando de ser guiados, que andan buscando la gracia, o que ya están siendo llevados por la gracia de Dios, como en este caso Noemí, y debe haber un voz que responda como es debido, para que pueda continuar la voluntad de Dios. Pues de hecho lo estábamos diciendo ahorita, ¿no? Lo que el pueblo judío, los fariseos en el tiempo de Jesús se enfocaban más era la fuerza, ¿verdad? Es cierto. Nomás se enfocaban en la fuerza y de que así van a hacer las cosas y cuando venga el Mesías los va a tumbar y va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Verdad? Mostraba compasión, levantaba al caído, lo sanaba. Entre pecadores estaba él. Algo que rompe totalmente nuestras creencias, nuestras tradiciones. Sí. Exactamente eso es. Entonces, pues estos personajes a final de cuentas realmente son una muestra, una señal de cómo Dios soberanamente, a mi ver en este libro, deja ver cómo son sus cualidades para llevar a cabo sus planes. Aunque estos personajes pareciera que, como dije hace rato, vivían un drama, estaban así en una novelita bien chida de esas que venderían, serían bestseller ahorita, de seguro. Lo que en realidad estaba pasando es que hasta por nombre ya tenían una voluntad divina que llevar a cabo. Ya está todo acomodado. Ya estaba todo acomodado. No hablamos en ese sentido de una predestinación, de que ellos así ya estaba desde la eternidad, sí o sí, para que lo hicieran, y ya estaban recontraescogidos para salvación y otros perecieron porque ellos estaban elegidos. No, más bien hablamos de cómo el Dios que en misericordia ya era Dios de ellos, con ellos tener todos estos elementos que Él mismo les dio en el corazón, les capacitó a tener ese seguimiento de la voluntad de Dios, esa gracia, ese amor, esa humildad, que son cualidades que vienen del Espíritu, que vienen de Dios, que vienen de su ley. Ellos fueron dirigidos a buenos pasos, a la voluntad de Dios, y tuvieron el resultado debido. Sí. Pero aquí se ve cómo Dios coloca soberanamente todos estos personajes preparando el camino y las paradas y todo. A nosotros nos enseña, nos confronta como iglesia, pero lo ideal es al final ver que esto, pues, es lo que Dios quiere de nosotros. Es a lo que nosotros tenemos que poner atención, observar y empezar a caminar juntos. Sí, pues de hecho, así como, bueno, añadiendo un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Como decíamos, el Señor prepara todas las cosas, ¿verdad? Muchas veces, bueno, al menos a mí me había pasado decir, es que no sé si debería estar en el lugar donde tengo que estar, a lo mejor me iría mejor si estuviera en otro lado, o si estuviera haciendo esto o el otro, pero a final de cuentas es como que el Señor me preparó, me quiso que yo estuviera en esta época, ¿verdad? En el 2022, quiso que yo estuviera aquí. Yo soy nacido de Juárez, pero por obra del Señor, aquí estoy, ¿verdad? En Estados Unidos. Sí. Así que fue preparando todo para que yo estuviera precisamente aquí. Pero está dentro de mí si yo quiero seguirlo a Él, ¿verdad? En mi libre albedrío, seguirlo a Él, trabajar con Él, dejar que su espíritu obre en mí. Así como el Señor ya estaba preparando el camino de Boaz, de Noemí, de Ruth, quedaba en Noemí si se quedaba en Moab, ¿verdad? Quedaba a Ruth si se quedaba con Noemí. Sí. Quedaba a Ruth si quería ser leal y honrar a Noemí. Que
fue precisamente lo que la llevó a ir a buscar espigas, ¿verdad? Quedaba en Booz si iba a ser un buen siervo. Así es. Y quedaba al fin en Booz si quería redimir a Ruth y a Noemí o no hacerlo. Así correcto. Que se ve la soberanía del Señor, cómo conecta todo, lo encapsula, y tú en tu obediencia, en tu lealtad, en tu amor por Dios, vas caminando el camino que Él ya te había preparado. Dios tiene un diseño, o sea, este relato me hace ver a mí cómo hay un llamado especial de Dios y hay un diseño con una voluntad excelente para todos. Desde el nombre, como lo dice el profeta, lleno de amor a Dios, que desde el embrión vieron sus ojos al Señor y Él ya sabía su nombre, Él ya con amor eterno lo amaba. Bueno, sí. Ese diseño es muestra de cuál es el propósito perfecto de Dios. Nuestra única como aporte, nuestro único aporte a esa voluntad es la obediencia. El sí y el amén, ¿verdad? El sí y el amén. Porque a lo mejor esa humildad, esa virtud de voz, pues lo ves en cualquier hombre en su posición, como terrateniente, como jefe, como líder, como juez posiblemente de Belén. Lo ves en cualquier hombre en su posición, a lo mejor se extravía por el poder, no teniendo el temor de Dios. Se extravía en una actitud de arrogancia, pero alguien temeroso y obediente de la ley de Dios tiene estas cualidades. ¿Qué te da a entender? Que no es en sí algo que nazca de vos, sino algo que le capacitó Dios a tener. Noemí, esa gracia a la que se aferró y los resultados que tuvo por esa fe y caminar simplemente la voluntad de Dios, pues te demuestra que no tuvo ella ninguna capacidad ni inteligencia sobrehumana para que todo esto salió justo a mi plan, justo como lo pensé, así salió. Caminé para allá y ya sabía, como la gente que a veces trata de darte a entender que todo lo tenía supremamente calculado. Es imposible. Pero ella subordinó. Yo conozco todas las cosas. Sí, y ella se subordinó a la voluntad de Dios y fue obediente. Es lo único. Eso es el toque de Dios a nuestras vidas. Ajá. Para lo único que nos capacita en el suceso de la salvación y de la voluntad de Dios en nuestras vidas es para obedecerle. Sí. Nos abre los ojos, nos da entendimiento de quién es Él para nosotros y Él mismo nos da la capacidad de poder decidir obedecerle. De hecho, ahí siento como que ya queda perfectamente la historia, lo que estás diciendo en 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? Si vos no hubieras sido inspirado inspirado o enseñado o instruido en justicia, entonces el 17 no se cumple, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, ¿qué tipo de voz llegaría, no? Me ha tocado conocer patrones que no son dueños de su propio terreno, pero son patrones poquito más arriba de ti y ni hola te dicen, ¿verdad? Pero así vos llega, ¿no? Dios me los bendiga. Sí. Y no, pues mira, vamos a tirar más comida para que esta pobre mujer tenga que comer. Vamos a darle de comer, vamos a darle agua. Y ya en su preparación que Dios estaba haciendo en él por estar dispuesto, fue preparado para toda buena obra. Y se cumplió ahí la redención de Noemí y de Ruth. Así es. El propósito de Dios. Muy bien. Fíjate que ya no sé si ponerle por título voz al video, porque estamos hablando bien chido de los tres personajes, de Noemí, de Ruth y de Boaz. Sí. O sea, el héroe, el representante de la imagen de Cristo en este relato es Boaz, pero hay toda una serie de elementos en Ruth y Noemí que permiten a Boaz tener esa imagen, esa cualidad, esa virtud en el relato. Pues en sí, ya ves de lo que estábamos hablando, ¿no? Decías que dentro de todo el Antiguo Testamento deberíamos ser capaces de ver a Dios en todo esto, ¿verdad? Sí. Y como te lo mencionaba, ¿no? Que en tradiciones judías de lo que era el matrimonio,
Es cierto. O sea, el hijo, el novio, ¿no? Iba y presentaba un regalo como un depósito, no un regalo. Este es mi compromiso a ti. Iba y se lo dejaba y decía, voy a ir a preparar yo una casa para que podamos vivir juntos. Y desaparecía aproximadamente un año. No le decía cuándo voy a regresar. Iba, preparaba una casa y él la levantaba desde su fundamento, la levantaba, le ponía paredes, la amueblaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Y en lo que él estaba haciendo eso, se mandaba un siervo que no fuera capaz de poder embarazar a la novia, para que ese siervo pudiera ir guiando a la novia a saber qué es lo que al novio le gusta. De que no, pues a tu novio le gustan los huevos rancheros con salsa roja, ¿no? Yo te enseño a hacerlos. De que a tu novio le gusta el color rojo y a lo mejor te conviene un velo rojo, te conviene una falda roja, te conviene esto y el otro. A mi amo le gustará que uses esto, que hagas esto, lo que sea. La va capacitando a la novia. Y en cuanto la morada está lista, el novio no le avisa a nadie. No va y dice, hey, pues llego en una semana. No, sino que se iba. Ajá. Y la recogía, y se la llevaba a su morada. Y ahí ya, como te lo mencionaba, ¿no? Boaz, lo veía como el redentor, el que era el único capaz de poder redimir a Ruth y a Noemí. Sí. Noemí servía el lugar de este siervo que guiaba a esta persona, que es lo que nos da a entender, ¿verdad? De que Cristo vino y pagó el precio, ¿verdad? Dejó su sangre como promesa de que iba a regresar. Sí. Fue a preparar moradas, que es lo que está haciendo. Sí. Y el siervo, Noemí, o el Espíritu Santo, nos dirige en esta vida para poder ser transformados en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de pensar, en todo lo que encapsula nuestra vida, para nosotros ser agradables al novio cuando regrese. Y eso, pues en sí, otra vez volvemos, dices, cada personaje tiene su propia cosa, y cada personaje termina representando a Dios. Sí. Las cualidades de Dios detrás de todo su plan perfecto para salvar, para redimir, para ayudar. Entonces, ¿qué te parece si vamos finalizando para que no se nos alargue la plática? Porque bueno, hay mucho que hablar. A mí me gusta, por ejemplo, la escena donde ya Ruth llega con Boaz, que Noemí le dice, mira, llega de noche, ve a su lecho, acércate y dile con todo respeto que aquí está tu sierva. No recuerdo exactamente las palabras, pero el caso es que la dirigió a por presentarse delante de vos. Sí. Y cuando sucede eso, pues vos queda maravillado que se encuentra a medianoche con la presencia de Ruth y con todo ese acto que ella tuvo frente a él. Y aún así, con todo eso, con todo ese amor, con todo ese cariño, con todo eso que despertó en vos el acto de Ruth, él sigue siendo hombre justo, fiel a la tradición, a lo que él defendía, y dice, pero espérame tantito, yo conozco un pariente más cercano a Elimelech. Sí, todavía teniendo esa integridad dentro de él, ¿verdad? Todavía teniendo esa gran integridad dentro de él, lo cual me parece que es otro elemento que no hay que tomar como poca cosa, porque para que se cumpla el propósito de Dios a veces parecerá, uno dice, hay excepciones, hay veces que el Señor hace esto de esta manera que parecería que no es lo más correcto o no es lo más común, más bien, pero no es que uno se brinque, no es que uno en posición de voz diga, sí, yo te agarro, yo te tomo, yo voy a ser el pariente redentor. ¿Qué tiene que haya uno que está más cercano? Yo lo hago. No, él fue primero íntegro y dijo, hay uno más cercano, déjame hablo con él. Y luego ya si él no puede, yo lo hago. Eso justifica el hecho de que el plan de Dios
así a lo mejor como uno intuye que va a ser, de todas maneras uno no se brinca las trancas, sino que hace todo justamente como debe de ser, como ya Dios lo dispuso, y al final la última palabra la tiene Dios. Sí, de hecho, no me acuerdo si era dentro de los mismos versículos o en una nota donde dice Noemí que, ya después de que Ruth se presenta, aquí dice Noemí, que ella confía en que vos lo hará, y no solamente que lo hará, sino que lo hará urgentemente. O sea, no que se demorará, sino que tiene la integridad de decir, ¿sabes qué? Esta situación está ocurriendo, déjame, yo los ayudo lo más rápido que yo pueda. Así es. No de que, ay, sí tengo chance. Es cierto. O sea, es siendo justo y al mismo tiempo de palabra. Ajá. El responsable, pues, de que esto es muy importante para ella. No seré yo el que a lo mejor de buenas a primeras le pueda ayudar, pero de todas maneras esto lo voy a tomar como es debido. Y va y habla con el otro. Mira, me gusta, voy a leer aquí lo que dice cuando, lo que dice el libro a partir del versículo 1, cuando habla vos con el otro pariente, que es cierto, no le dice el nombre, no dice el nombre del tremendo, estábamos hablando de eso. Y dices, ¿cuál es el nombre? Y no dice. Pero el caso es que vos lo cita rápido, es después de esta escena con Ruth, y le dice, oye, ven para acá, siéntate. Lo sienta y llama a 10 ancianos del pueblo. Y también ellos se sentaron allí para escuchar la plática. Y le cuenta todas las cosas. Y ya que el pariente parece que sí quería tomar la decisión de ayudar, que dice, como tú eres el pariente más cercano de Elimelech, tienes el derecho de comprar su tierra, pero si tú no la compras, házmelo saber. Pues después de ti yo soy quien tiene ese derecho. Y el pariente dice, la compro. Entonces vos, consciente de la situación, dice que le aclara. Sí. O sea, porque este es el personajazo de esos señores que saben cómo está la cosa, o de esos, bueno, ya líderes sabios que saben cómo está la cosa. Que lo sabe acomodar. Que lo sabe acomodar, que dice, mira, lo más posible es que me diga que sí, pero ya tiene él en mente una aclaración, ya sabe él cómo son verdaderamente las cosas, y al momento de aclarar, él ya sabía que posiblemente le tocaría a él hacerse responsable. Y ya es cuando vos le aclara, conociendo a lo mejor el interés del pariente ya con anticipación, pero aquí aclara, dice, ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Y al oír esto, el pariente dice, ya no, puedo hacer la compra porque podría perjudicar mi herencia por casarse con una gentil. Y es donde, o sea, él sabía qué responsabilidad estaba tomando y sabía que no todos la tomarían, pero de todas maneras tenía que hacérselo justo. Al momento de aclarar, ya se sabe quién era el que realmente estaba interesado en ayudar y quién no. ¿Cómo la ves con este tremendo voz? Y pone a los ancianos también, que los ancianos escucharan, porque, bueno, el falso testimonio en ese entonces perjudicaba mucho. En caso de cualquier malentendido, si nomás hubiera sido palabra de voz con palabra del otro pariente, pues hubiera sido un conflicto de nunca acabar. Sí, lo interesante es de que Lolo fue y se trajo a los 10 ancianos. Se trajo a los 10 ancianos. Vamos a hacerlo claro. Así es. Te presento claro. esto. Sí. ¿Lo quieres? Sí. Bueno, entonces también tiene que pasar esto. Ajá. Entonces no. Ya no. ¿Sí? Eso para mí sí manifiesta aún la sabiduría de Dios en este personaje de voz. Y más en un Jesús que no permitiría que alguien, en ese sentido, si Él es el Redentor, vámonos viendo a la imagen de Jesús como Redentor, si Él es el Redentor, no hubiera permitido que alguien hubiera querido comprar la redención de una Ruth, de una Noemí, con los intereses que tenía, con el corazón que tenía, con las posibles
irregularidades y faltas de responsabilidad a la causa que tendría, y eso nos pone en posición a todos. Ese pariente me representa a mí. Que yo hubiera sido muy chido para tomar la responsabilidad al inicio, pero ya una vez que conociera cómo estaba la situación, no me convenía, no me iba a hallar a lo mejor suficientemente apto y hubiera dejado todo tirado ahí. Sí. Y Ruth hubiera sido otra vez olvidada, desechada, Noemí hubiera estado en esa misma posición, pero ahí estaba vos, allí. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque a veces sí, como dices tú, nos creemos los capaces de poder salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Porque yo soy obediente, porque yo hago esto, porque yo digo estas cosas, entonces yo me puedo salvar a mí mismo, ¿verdad? Y hay veces donde el Señor tiene que dirigirnos y nos pasa por un camino donde nos quiebra, ¿verdad? Sí. Y en donde ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Donde no puedo hacer esto, no tengo el control de mi familia, no tengo el control de mis hijos, no tengo el control de mi situación económica, yo no puedo hacer nada. Solamente me queda regresarme a ti, ¿verdad? Ahí nos hace dejar saber, tú no puedes hacerlo, o sea, tú solo no puedes hacerlo. Así es. Te presenta lo mismo que vos le presentó al pariente, o sea, ¿tú crees que lo puedes hacer? Sí, yo puedo. Y en cuanto vienen las de malas y nos damos cuenta que no podemos, lo soltamos y decimos, no puedo. Así es. No, ahí déjalo, ahí muere. Sí, sí. Ayúdame tú. Ayúdame tú. Que, o sea, ¿quién no hubiera querido tener la estafeta del Salvador del mundo en el caso de Jesús? Y muchos hubieran podido hallarse ante nuestra vista, como aptos, como el pariente más cercano, pues. Que a lo mejor un Carlomagno así, guerrero, guapísimo el tipo y Saúl. Y griego. Saúl así, rey, que lo queremos, impresionante, la persona apto para liberarnos, para salvarnos, pues resulta que no tenía las suficientes herramientas o su propio interés no le iba a ayudar tampoco a cumplir esa tarea. Sí. En cambio, un boss tenía todo y al mismo tiempo un interés no en él, porque la herencia, lo que le iba a pasar al pariente también le iba a pasar a vos. Sí. Pero no le interesó. Él sí fue por la causa. Sí. Qué interesante, ¿ah? Qué impresionante. Y ya de aquí viene lo que tú dices, de cómo al final vos sí redime. Hay algo por ahí que me comentabas interesante del hijo. Oh, sí, de Obed. De Obed. Pues Obed, su nombre significa siervo, ¿verdad? Lo cual nos deja saber que el siervo fue producto de una persona fuerte, que sería vos, ¿verdad? Y de la mujer Ruth, que tiene como su nombre amiga o compasión, ¿verdad? Sí. De ahí, del amor, de la compasión y de la fuerza salió el siervo, ¿verdad? Que es la imagen de Jesús casi, ¿eh? Decir, es un Dios fuerte y es un Dios compasivo, pero es siervo, ¿verdad? Lleno de gracia. Lleno de gracia. Interesante, ¿no? Y tú decías, ¿no? Que fue, o es el único hijo, el único niño que fue nombrado por alguien que no era parte de la familia, ¿verdad? Sí. En el Antiguo Testamento lo que sucede es que nace Obed después de toda la boda de Ruth. Ya empieza a cerrar el libro bien bonito. Y me llamaba mucho la atención tiempo atrás de que son las vecinas, dice ahí, las vecinas son las que le ponen el nombre al niño. Y se ven así como que medio entrometidillas las vecinas. Sí, porque está sucediendo todo lo de la boda y ellas son las que se acercan bien emocionadas con Noemí y le dicen lo que ya sabía Noemí. No, que este niño que te va a salvar, te va a cuidar en tu vejez y qué bonito. Aquí ya se vio todo lo que Dios tenía. Sí, me imaginas a una hermana ya de ese estilo en tu boda diciéndote así las cosas. Y al final el producto, el niño, una vez que nace son las vecinas, igual las que... En ese sentido, las que estuvieron cerca de todo, las que le ponen el nombre Obed. Ajá, que le dicen, mira qué padre, ya va a estar este niño que te trae nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Deberías de poner Obed. Sí. Soy llamar Obed. Sí. Se va la hermana y bueno, pues ¿ya qué? No habíamos planeado. Sí, es muy interesante. Es el único
evento en el Antiguo Testamento de nacimiento donde alguien externo a la familia le pone nombre. Sí. No sé qué gran significado pudiera tener esto, pero es muy interesante, ¿eh? Y ahí ya termina el libro de Ruth y vemos otra vez la comparación, ¿no? De qué tan triste comenzó el libro y ahora la felicidad que está en Noemí, en Ruth, en vos por estar ahora cumpliendo pues el propósito de Dios. Y pues qué bonito saber que dentro de todas las cosas a mí me queda nomás conocer a Dios. Sí. Y dejar que Dios sobre en mí y yo sabré que estoy en los propósitos del Señor. Exacto. Y esto pues es una llamada a poner atención en estos elementos en nuestras vidas, la verdad. O sea, cómo estamos nosotros valorando la gracia, el poder, la compasión de Dios a nuestra situación y en qué sentido eso está produciendo en nuestras vidas esa identidad de siervo. O sea, que el resultado, el fruto de toda esta unión de estos grandes elementos, de toda esta historia impactante, nos está dando como resultado ser siervos. Sí. Siervos de la voluntad de Dios. Obed, ese es el nombre. Ahora, decíamos que pues en este libro parecería que hay muchas casualidades. Sí. Y esto yo lo veo casi como una casualidad, así de que las vecinas le pusieron el nombre al niño. Y no, yo creo que allí hay algo. Hay algo, ¿no? Si no se lo puso ni vos, ni Ruth, ni Noemí, y se lo pusieron las vecinas, pues yo creo que no fueron más exactamente las vecinas, sino Dios. Fue preparación de, ¿verdad? Fue el moñito para cerrar con para broche cerrar. de oro. Ajá. Terminar con el siervo. Terminar con el siervo. Pues esto ha sido una muy excelente plática. ¿Tú cómo la ves? ¿Algún comentario final? Pues hasta ahorita, no, nomás, todo eso de los nombres y los puntos que habías traído, no me había tocado, pensarlo así de esa manera tampoco, pero se me hace que qué bonito que aunque se pueda acabar un libro en unos, ¿qué te parecería? Unos 5 o 10 minutos que leas 4 capítulos de Ruth, ¿qué tanto puedes sacarle en solamente investigar un poquito más? Buen punto. Bueno, nomás que hicimos unas 4 búsquedas en Google de los nombres y ya salió todo lo demás. Es decir, wow, ¿qué significa Boaz? ¿Qué significa Ruth? ¿Qué significa Obed? Y ya, oh, wow, la gracia. Sí, o sea, la verdad que sí, tienes razón. Esto, pues es una motivación a que siempre se puede quedar uno admirado todavía más de la palabra de Dios con tantas cosas que ha dejado allí como rastro para poderle ir siguiendo, para poderle ir caminando a su revelación. Y tienes razón, o sea, investigamos, yo creo, lo que a lo mejor un biblista, un exégeta apenas investigaría en 10 minutos, 15 minutos. O sea, no sé, me imagino a un gran erudito así de doctorado en teología, pues esto que investigamos apenas serían los primeros 5 minutos, 10 minutos de su investigación del texto, del libro. Pero es suficiente para ir saliendo un poquito fuera de las paredes que nos ponemos limitadas de nuestro entendimiento bíblico. Sí. Hay que profundizar, hay que ir más allá. Te hace ver que Dios no solamente es Dios de lo grande, así como yo lo veo, es de que no solamente Dios creó los astros, ¿no? Los planetas, el sol, las estrellas, creó la tierra con sus montañas ya a más baja escala, nos creó a nosotros con un sistema, unos organismos que funcionan perfectamente. Sí. Y luego te vas más abajo, ¿no? Las células que funcionan perfectamente, los átomos, y sigues bajando y bajando y bajando y bajando y bajando, y en todo se ve la mano y el diseño de Dios. Sí. ¿Verdad? Y aún así puedes leer el libro de Ruth rápido y decir, wow, pues qué padre para Ruth, ¿verdad? Pero te metes poquito más y dices, oye, pero Ruth
Ruth ni siquiera era parte del pueblo escogido. Uh-huh. Y luego te metes más, oye, pero vos tenía una mamá que no era del pueblo escogido. Sí. Y luego te metes más a los nombres y dices, oye, pero esto significa gracia. Y en todo, absolutamente todo, es el Dios de lo grande y es el Dios de los detalles. Así es. Excelente, qué gran Dios. Y bueno, pues los invitamos a que ustedes también sigan profundizando. Ustedes pueden poner en los comentarios si algo también, un dato interesante les llamó la atención. Ustedes que a lo mejor lo quieran aportar, adelante. Nosotros somos todos ojos. Todos ojos. Para leer. Y luego, pues gracias, Josué. Gracias por la invitación. Sí. Y ojalá sea de bendición para ustedes y podamos continuar haciendo lo mismo porque me gusta mucho esto, las pláticas. En las pláticas, la mera verdad que te hace ver por qué invitar a cenar a un judío antes era la gran cosa. Sí. Se sentaban todos a platicar y a comer y decían, ¿qué tanta sabiduría se puede sacar? Sí. ¿O qué tantas opiniones se pueden sacar en una sola plática? Así es. Muchos cambios de perspectiva, aprendes nuevas cosas, eres confrontado por la palabra. Y aquí pues nuestra máxima autoridad en esta plática es simple y sencillamente la palabra de Dios. Y nuestro deseo es que hayamos compartido un poco o mucho para ustedes de este pan que nos da el Señor. De estar compartiendo el pan que nos faltó. El pan que nos faltó, el físico. Sí. Pero esperemos para la próxima tenerlo. Y ustedes también pueden hacer esto. Hay un mundo muy necesitado de estas pláticas. Ustedes pueden edificarse con el deseo de ampliar su conocimiento bíblico y al mismo tiempo espiritual con estas investigaciones. Y al mismo tiempo edificar a más personas. Pues somos llamados a eso. Dios te bendiga mucho, Josué. Dios te bendiga. Gracias por esta excelente plática y nos vemos para la próxima. A ustedes también, Dios me los bendiga mucho. Cuídense y compartan también este pan a todo aquel que lo necesita. Bye.